Bueno, yo sí creo que en esta campaña hay un ingreso de temas ambientales en el debate. Creo que hay que hacerle un reconocimiento importante a los movimientos sociales que han empujado duro para que algunos de los temas entren en esta agenda, que son temas que tal vez en las campañas pasadas no vi, o de pronto no estaba tan alerta, pero no vi. Entonces, por ejemplo, por poner ejemplos de esos, el tema del fracking es un tema que estoy segura de que fue el movimiento social a través de la Alianza Colombia Libre de Fracking que empezó a ponerlo en los medios, en la agenda, que se volvió una pregunta obligatoria para todos los candidatos. Es un ejemplo. Otro tema clave con el que también se relaciona el del fracking es todo el debate sobre los cuestionamientos, las dudas de muy diferente índole que hay sobre el modelo minero energético en diferentes planos. Creo que los candidatos han tenido que referir su postura frente a eso y eso siento que es algo muy positivo y es un cuestionamiento que viene desde sectores sociales en ámbitos y en preguntas muy distintas. Entonces, algunos candidatos responden algunas preguntas, otros contestan otras, pero creo que también es un tema que ha entrado fuertemente. Bueno, además de eso, pues yo he visto pues que en casi todas las propuestas hay propuestas frente a la deforestación, frente al agua, frente a ecosistemas estratégicos, de fortalecimiento del sistema del SINA, o bueno, o reformas estructurales también, que eso lo veo un poquito más tradicional, digamos, creo que eso viene desde un poquito de tiempo atrás, pero creo que el tema ambiental sí ha removido las bases de la campaña. Sí, yo creo que ningún tema está superado, yo creo que las luchas hay que continuarlas y yo creo que va a tocar continuarlas durante muchísimo tiempo, porque a medida que se supera una pregunta van a surgir muchísimas otras. Y porque frente a los temas ambientales hay cuestionamientos en distintas capas. Entonces, por ejemplo, frente al fracking tú te puedes, o la minería, o incluso el ecoturismo, muchos temas distintos, las medidas de cambio climático, te puedes preguntar, hacer distintas preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿qué efectos tiene sobre los ecosistemas, sobre el agua? Eso es una pregunta que es muy importante. Pero además puedes preguntarte qué efectos tiene en términos de justicia ambiental. Entonces, si los impactos negativos de determinadas medidas recaen sobre las poblaciones más vulnerables, eso es otra pregunta que es importante. Preguntas sobre la forma en que se toman decisiones, si son decisiones centralizadas que se toman desde la nación y se imponen en los territorios, entonces hay temas de participación. Entonces hay muchísimas aristas sobre esos temas. Entonces algunos candidatos se enfocan en varias, algunos solamente en unas. Entonces yo creo que superados no van a estar porque siempre vamos a entrar en un nivel de profundidad del debate cada vez mayor, que eso es interesante, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que vamos a empezar a tener que perfilar mejor. Por ejemplo, el tema de alternativas. Yo siento que se habla de varias cosas, pero ninguna es clara, ¿no? Todavía son como, bueno, listo, hagamos ecoturismo, pero ¿y eso cómo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tipo de ecoturismo? Un modelo de ecoturismo de conservación de bosques donde la gente no está, que eso pasa en algunos países, o un ecoturismo más comunitario, o no sé, más centralizado, más de cadenas hoteleras. Hay muchísimas preguntas que se van a abrir entonces. Yo creo que no están, de pronto los temas sí están, las perspectivas de los temas no están. Entonces yo sí creo que una perspectiva de justicia y democracia ambiental es bien importante. Conflictos socioambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo diferentes medidas ambientales, políticas, proyectos, intervenciones ambientales no se imponen en las regiones, cómo se reconocen miradas distintas, ¿no? Ese es un país muy diverso, donde hay muchísimas propuestas, formas de relacionarse con el agua, con el territorio, tenemos pueblos indígenas que ni siquiera han sido mencionados por la mayoría de los candidatos. Entonces yo creo que una mirada desde la justicia ambiental, la diversidad cultural, una mirada también desde el derecho a la igualdad también, donde, como hablábamos anteriormente, los impactos más negativos siempre recaen sobre las poblaciones más pobres,
como se ve en La Guajira, por ejemplo, o como en el Pozo Lizama, entonces comunidades pescadoras, campesinas, que perdieron sus fuentes de ingreso y son comunidades muy vulnerables. Esa perspectiva yo creo que aún está bastante ausente. Yo creo que todavía nos falta tejer un poco el tema ambiental a otros temas de interés político, social y económico. A veces me da la sensación que el tema ambiental pareciera estar en un compartimento distinto, como una locura de los ambientalistas, cuando en realidad es un tema que está atravesado por las discusiones políticas y económicas más profundas. Sí, en algunas más que en otras. Hay algunas que de pronto sí lo amarran un poquito más, otras sí lo ven como una cosa que es postergable, que el cambio climático puede de pronto esperar, o que no es tan grave, o que los ambientalistas molestan mucho, no sé. Pero yo creo que el tema ambiental leído desde en clave más política, en clave de justicia social y de igualdad, todavía es algo que hay que incorporar. Bueno, la justicia ambiental pues puede tener connotaciones muy distintas, pero por ejemplo, que todas las personas por igual tengan un derecho tengan un disfrute similar a los derechos ambientales. Y con derechos ambientales me refiero a muchos. Al derecho, por ejemplo, a disfrutar de un ambiente sano, por supuesto, pero al derecho a la participación ambiental también. Entonces, o al derecho a la reparación en caso de que se violen derechos ambientales. Y esos derechos están muy mal distribuidos en Colombia, ¿no? Entonces hay comunidades que ni pueden participar en las decisiones, que son las más afectadas por las decisiones y después no tienen ningún derecho a ningún tipo de reparación. Entonces, yo englobaría de manera muy sintética así el término de justicia ambiental. Okay. Creo que ese es otro reflejo del centralismo extremo de todos los debates en Colombia. Entonces las cosas están lejísimos de Bogotá, entonces no hay un interés inmediato por las cuestiones del mar. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y claramente el tema del mar es un tema muy importante. Hace poquito la Fundación Bol tradujo al español un Atlas del Mar, que es un texto que realmente informa toda la vulnerabilidad que tiene el mar, que es inmensa en términos de polución, de microplástico, de cambio climático, etcétera. Y pues nosotros tenemos dos costas grandísimas donde el tema no ha sido tratado y tampoco la relación que tienen las comunidades con el mar, digamos, todo el Chocó, son comunidades afros, comunidades indígenas, en la costa caribe también, y coincido plenamente en que no es un debate al que le hayamos dado prioridad en Colombia y mucho menos, por ejemplo, en las islas, ¿no? San Andrés y Providencia. Bueno, este es un tema que yo siento que no ha estado presente en los debates, aunque en menor medida sí en algunas de las propuestas. Es un tema que todavía no despierta tanto interés político, pero yo creo que en su momento lo hará. Es el tema del uso sostenible de la biodiversidad. Yo creo que en Colombia hay un marco de conservación, entonces esa idea un poco de los parques nacionales, que también está arraigada en una visión de conservación antigua, ¿no? De conservación de la naturaleza prístina y sin personas. Y actualmente pues hay unas tendencias nuevas de cómo las personas pueden usar la biodiversidad y tener a partir del uso sostenible de la biodiversidad un sustento económico. Por ejemplo, a partir de recursos forestales, resinas y otros. Hoy en Colombia es más difícil obtener un permiso para un uso de este tipo que para una licencia para extraer petróleo. O sea, la cantidad de impedimentos, de obstáculos que tienen las comunidades y las personas son muy altas, además no existen los mercados para eso. Y yo creo que eso es un potencial que tenemos en Colombia, justamente por la biodiversidad que existe. Entonces, un compromiso de un gobierno por crear un marco institucional
y jurídico para el uso sostenible de la biodiversidad, yo creo que puede ser algo que tenga un potencial importante en Colombia. Y pues se me ocurren usos de maderas, usos de resinas, de plantas, productos que se puedan elaborar a partir de ahí, de frutas, de incluso productos medicinales también, que no tienen que ser los mismos farmacéuticos, pero sí medicinales. En fin, eso hay experiencias muy bonitas de eso, de personas que, por ejemplo, reproducen especies de árboles nativas. En Caquetá yo conocí a una persona que lo hace, se llama Don Eli Cuellar, y él recoge árboles de todo el Caquetá y los resiembra, y él no ha podido conseguir un solo crédito para su proyecto, porque las entidades que dan créditos prefieren monocultivos u otro tipo de producción. Entonces, por eso digo, no existe un marco institucional para eso, y hay un potencial y también un saber campesino, indígena, popular, que podría encontrar ahí una alternativa de vida digna sin necesidad de ser expulsada de su territorio, sin necesidad de que sean otros los que vengan a poner necesariamente el negocio.